Bueno, vamos a conversar sobre el tema económico, ¿no? Bien difícil la cosa, Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo decía que hay una crisis política muy severa, pero la crisis económica también lo es. Hay algunos atisbos por allí que asoma algún vocero del gobierno en el área económica para decir que pueden cambiar las cosas. Hay una devaluación empujada y estimulada por el gobierno del dólar complementario. Bueno, el dólar paralelo va y viene, pasa de 1.000, baja un poco, pero allí está presente, ¿no? Que es al que tienen acceso los mortales. Pero no hay nada definido aún de qué va a ser la política económica del gobierno. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que se ha perdido medio año en una lógica muy insensata de imprecisiones, porque pareciera que la esencia de la política económica del gobierno es esa, imprecisiones y promesas. Este es un gobierno que promete para mañana lo que niega hoy. Y mientras tanto, por supuesto, lo que ocurre es el colapso productivo, el empobrecimiento brutal de la gente y esta sensación de vivir no al día, sino vivir a la hora. Porque Sí. la gente, el hambre no es capaz de endosar para el futuro o de esperar que el ministro Pérez Abad pueda conseguir la cuadratura al círculo. Y ya en este momento hay hambre en el país por esta circunstancia terrible de la peor recesión que hemos vivido los venezolanos. Y además una recesión que se ha fincado los últimos 3 años con la destrucción de la moneda. Porque cuando estamos hablando de una inflación de las magnitudes que se están sufriendo en Venezuela y de una escasez por incapacidad de la política económica de garantizar siquiera lo más mínimo, lo más elemental, pues estamos viendo una destrucción, un colapso, un proceso de envilecimiento que no merecen los venezolanos, pero que tiene una causa. La causa es precisamente una política económica que no termina de definirse, que está engatillada, que no va a ningún lado, porque si las promesas se transformaran de alguna manera en realidades, pero no hay ninguna realidad que se haya honrado, ninguna promesa que se haya honrado, y mientras tanto los venezolanos se preguntan todos los días qué va a hacer de nosotros. Ahora fíjate, pronósticos del sector productivo nacional, bueno, no son los mejores y el abastecimiento piensan algunos, como el sector ganadero, que se va a agudizar. Recientemente nos presentaba una visualización de ello acá en el programa el presidente de Fedenaga. La situación para julio y agosto puede ser más crítica aún. No se vislumbra una reanimación del aparato productivo nacional. Eso no es de un día para otro Así tampoco. es. Tampoco la actuación por coyuntura, es decir, me traigo unos barcos momentáneamente para cubrir harina de trigo, harina de maíz, aceite de soya. Eso no corrige el problema de fondo. Entonces, la situación cada día se hace más aguda. Bueno, porque es que el gobierno además no está en eso. Yo comentaba ayer con el profesor emérito del IESA, Ramón Piñango, y llegamos a la conclusión de que a diferencia de lo que planteaba Keynes, es en el corto plazo que estamos muertos. O sea, en el corto plazo ya no hay ninguna posibilidad de eximir a los venezolanos de una condición de penuria tan terrible como la que efectivamente se está viviendo, porque la recuperación económica, esa que es la tercera condición de la declaración ayer de la OEA en relación con Venezuela, la recuperación económica requiere políticas públicas, equipo económico y además un gran consenso que en este momento el gobierno no quiere proponer, no quiere plantear. El gobierno quiere una carta blanca para seguir insistiendo en una política económica que es un espectacular fracaso. El gobierno no entiende que su forma de hacer política, su forma de tratar al país también tiene consecuencias económicas en términos de desconfianza cuando se violan los derechos de propiedad, cuando se niega el sistema de mercado, cuando se evita la propiedad privada y cuando se colocan o se proponen situaciones tan insólitas y tan extravagantes como darles a los CLAP la distribución de los alimentos, que no deja por supuesto contento a nadie porque es darle a una ficción una responsabilidad muy importante. Entonces, Además, hay claro, unas denuncias, por cierto, ya que lo mencionas, vale la pena recordarlo, denuncias muy, muy gruesas de que hay un sectarismo y que hay una, digamos, una inclinación para darte la tal bolsa, que es una bolsa de carbohidratos, por lo demás, o una bolsa de proteína, una inclinación a dársela a aquellos que, o sea, que se identifican políticamente, o por lo menos se hacen pasar por gente que se identifica políticamente con el bueno, es gobierno. tan obvio el sectarismo que es en el segundo o el tercer párrafo de la declaración ayer de la OEA se llama la atención sobre la necesidad de la inclusión
Y cuando en lenguaje diplomático, que es tan críptico y tan decente y tan políticamente correcto, se llama la atención a la necesidad de la estabilización política, el desarrollo social, la recuperación económica y el diálogo con inclusión, se está diciendo que, por supuesto, en este país no hay estabilidad política, no hay desarrollo social, no hay problemas económicos y, por supuesto, hay sectarismo. Entonces, claro, cuando el gobierno apuesta al sectarismo, le sigue dando puñaladas a la posibilidad de recuperación económica del corto plazo. Además, esta lógica de la emergencia perversa, de la emergencia fatua, del hecho de la movilización de grupos de base, del grito constante de que todo el poder para los para los CLAPS, que es exactamente igual, que es la misma lógica. Bueno, estamos en una circunstancia en donde uno echa de menos la sensatez y el realismo político. Uno echa de menos en esto la posibilidad de que se construya un consenso sobre la base de lo que se sabe de economía y de lo que se sabe de desarrollo social. Ahora, ¿qué ha sumado el gobierno? Bueno, hasta ahora hay un discurso, sí, que dice, incluso el ministro solicita paciencia, ¿no? Que en el segundo semestre, al cual ya entramos desde ayer, pueden mejorar las cosas, pero ¿hay algún indicio que nos indique que se va a desmontar el control de cambios, que va a haber una política de estímulo a la producción nacional, que se va a desmontar el discurso ideológico para actuar con pragmatismo y enfrentar los problemas? Hasta ahora no hay nada, ¿no? No, yo creo que Pérez Abad entró el prometiendo para la semana siguiente, para el mes siguiente. Hasta ahora no se conoce ni para siquiera el reglamento de cómo va a funcionar el sistema y cambiario. yo creo simplemente que se ratifica la hipótesis de que en el gobierno hay una coalición que no está de acuerdo cuál es el enfoque económico que se debe asumir y, por supuesto, sufre la población venezolana. Ahora, en ese sentido, el país tiene que tener un límite, ¿no? Porque si vamos a actuar, como hablaba antes, por coyuntura, simplemente importo en el momento de crisis, pero no resuelve el problema de fondo, la agonía se va a transformar probablemente en muerte, ¿no? Yo creo que estamos más allá del límite. Creo que estamos ya en una circunstancia muy agónica. Creo que las muertes ya se están inventariando y creo que la sensación de urgencia es un llamado de atención que se le hace al gobierno para que el gobierno resuelva. El llamado de atención no solo es nacional, sino que hay un gran consenso internacional, visto ayer en la OEA, de que efectivamente hace falta recuperación económica, desarrollo social y estabilización política. Tres circunstancias Ahí se abordaron, que no por vivimos. cierto, ¿no? Que es interesante porque hay interpretaciones diversas. El gobierno dice que triunfó, que fue una victoria enorme, pero en el grueso de ese proyecto de resolución se hace una descripción de la crisis nacional. Claro, lo único que no aparece es el revocatorio, pero es una descripción clara y definida de la crisis nacional. Cuando la OEA plantea diálogo político, es un diálogo que debe tener eficacia resolutiva. Y muy probablemente la eficacia resolutiva pase por lo que la Constitución permita para el cambio político. Bueno, vamos a ver qué pasa, Víctor. De todas maneras, muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber conversado estos temas que están en la más absoluta vigencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Al retorno tendremos a Silvana Continanza con los detalles del mundo del arte y espectáculos en Actual.